Hermanos y amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Queremos agradecer como siempre que nos vean, que nos escuchen, que nos envíen sus mensajes. Gracias por saludarnos, gracias también por sus oraciones, por todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas. Pero también queremos agradecer el que usted comparta la lectura con sus contactos y desde luego que se dé de alta en nuestros canales. Muchas gracias, hermanos y amigos. Deseamos que tenga usted un buen inicio de semana. Y para iniciar este día vamos a tomar el capítulo 39 del libro de Génesis. Vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos. Así que mientras usted se prepara para leer con nosotros o escucharnos, también quiero aprovechar para decirle que sin importar a la hora que nos esté escuchando o donde quiera que usted se encuentre, deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. Así pues, demos lectura al capítulo 39, versículo 1 al 6 del libro de Génesis. Dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le siguió, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos. Hermanos y amigos, haremos unas breves consideraciones. Primeramente, debemos decir que después del intervalo que relató algunos de los vergonzosos acontecimientos en la familia de Judá, ahora aquí nos encontramos el hilo de la historia de José. Es el hilo que seguirán los 12 capítulos restantes de Génesis. Lo que le ocurrió a José en Egipto es de gran importancia para la familia de Jacob, la familia de la promesa. Debemos decir, hermanos y amigos, que en aquel tiempo existía un comercio muy activo de esclavos. Y sin querer, sin pensarlo, José había ido a parar allí. En ese mundo, al esclavo se le consideraba como un objeto de la propiedad del amo. Sin embargo, ante Dios, José era mucho más que eso. En primer lugar, era un hijo amado, y en segundo lugar, un valioso y escogido instrumento mediante el cual iba a bendecir a su pueblo. Con el fin de llevar a cabo esto, Dios se encargó de que un oficial de la Guardia Real Egipcia comprara a José. La edad de José era como de 17 años. Su cuerpo sano y de buena apariencia tal vez fue lo que primero llamó la atención de Potifar. Pero no le tomó mucho tiempo comprender que ese día había hecho una muy buena compra en el mercado de esclavos. Su nuevo esclavo no solo era fuerte, sino inteligente. Tenía una disposición para sus labores, sin dar muestras de amargura por el rumbo que había tomado su vida. Solo obedecía a su amo. Pero el Espíritu de Dios había creado en José una actitud de fortaleza y de confianza. Y por muy difícil que fueran estos momentos, José se sentía fortalecido. Hermanos y amigos, este mismo Dios del pacto, el Dios de fidelidad absoluta, prosperó el trabajo de José en la casa de Potifar. ¿Qué seguridad debió haber sido para ese solitario adolescente en una tierra extraña? La mano de Jehová, derramando sus bendiciones, se hizo patente cada vez que Potifar le dio a José un ascenso tras otro. Se le permitió vivir en la casa del amo.
en vez de en las habitaciones de los esclavos. Llegó a ser el asistente personal de Potifar, quien solo pudo llegar a la conclusión de que el Dios de José, cualquiera que fuera, le debía estar sonriendo. José recibió un ascenso, más aún cuando su amo lo puso al frente de toda la casa, incluyendo la supervisión de los otros esclavos. Finalmente, Potifar lo nombró mayordomo de todo lo que tenía. Hay un solo detalle de la administración de la casa que Potifar se reservó para sí, y no se nos dice exactamente por qué. Potifar parece haber sido un hombre religioso que observaba lo prescrito por los rituales egipcios acerca de la preparación de los alimentos y las comidas. Potifar prefería supervisar por sí mismo la preparación de los alimentos en vez de dejar que lo hiciera su esclavo extranjero. Puesto que tenía el beneficio de conocer el desarrollo de la historia, podemos ver la mano de Dios en la vida de José, aún con mayor claridad de lo que podía ver Potifar. José no solo estaba desarrollando paciencia y aumentando su confianza, sino que los años empleados como administrador de una gran casa fue la manera como Dios desarrolló y afinó en él las habilidades administrativas. Y hermanos y amigos, Dios muy pronto iba a encontrar un buen uso para ellas en la vida de José. Pero por lo pronto, dejamos aquí esta lectura y les invito que hagamos una oración y nos pongamos en las manos de Dios, porque Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos. Aplícala a nuestro corazón, aplícala a nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos aprender que tú tienes en control el hilo de nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana con el favor de Dios para continuar con este hermoso capítulo 39 del libro de Génesis. Por lo pronto, que tenga un inicio de semana bendecido y que la paz de Dios sea con usted.